Oye, además de agradecerles a ustedes de poder compartir este ratito juntos, agradecer el tema que me ofrecieron. Esto es tremendo tema, es uno de los temas más importantes para el ser humano. Yo creo que nadie en la vida alguna vez no ha hablado de cuidar a alguien o de querer que lo cuiden, independiente Sí. de la etapa del ciclo vital. El cuidado para el ser humano es la herramienta que satisface una de nuestras principales necesidades, que tiene que ver con la interacción, con el vínculo, con todo lo que nos rodea como seres humanos. Y los cuidadores, principalmente los cuidadores informales, son los que, puta, yo creo que existen desde que existe el ser humano, pero sin embargo uno de los roles más invisibles de la sociedad. Ya sea porque a lo mejor es tan natural para nosotros cuidar, que damos por hecho que alguien tiene que cuidar, o porque simplemente lo hace un familiar. Entonces son muchas las personas que están invisibilizadas y que les pasa muchas cosas. El cuidador familiar vive muchas cosas al interior del hogar, que esto viene desde mucho antes. Ahora estamos viviendo un momento súper complejo en el que todas estas cosas se acentúan, pero el cuidador es una persona que viene en cuarentena, por decirlo así, hace bastante tiempo. Entonces, qué rico que podamos hablar, que podamos sumergirnos en el mundo del cuidador, que podamos hablar desde sus emociones. La verdad es que acá, desde la experiencia profesional, desde lo que dicen los papers, desde lo que dice gente que ha investigado, es súper válida, es muy importante, pero siempre he creído que la experiencia de quien cuida es fundamental. Lo que se conoce, lo que se estudia es como el alineo a lo otro, pero lo otro es lo que nos da la experiencia, y ahí un poquito durante la charla vamos a ir viendo por qué es tan importante esa experiencia, por qué es tan importante ponernos en los zapatos del cuidador, ¿ya? Por eso es que la ruta, no me funciona el... Espérame, que no puedo avanzar la página. Ahí sí. Por eso es que la ruta de la conversación que vamos a tener hoy día, primero es hablar un poquito de los conceptos básicos de lo que es ser cuidador, de lo que es cuidar, ¿no es cierto? De lo que es cuidar a un adulto mayor, de lo que es cuidar desde el afecto, desde el no afecto también, desde la diversidad de lo que es ser cuidador o de lo que es cuidar. Y luego, y algo muy importante, y lo que estábamos diciendo, es ponernos los zapatos en el cuidador y la importancia del cuidarse. Y aquí ya nos vamos a un plano un poquito más emocional, ¿verdad? Sumergirnos en este torbellino, muchas veces caótico, pero muchas veces también satisfactorio, de lo que es cuidar. ¿Qué es lo que pasa con la persona? ¿Qué es lo que pasa con la persona que es cuidada, pero también con la persona que cuida? Y después, lo que no puede faltar nunca, obviamente que ojalá y podamos opinar harto, son las recomendaciones. Las recomendaciones tanto para el autocuidado como también la importancia de datos y de canales y redes que podamos hacer entre los cuidadores. Entonces, como conceptos básicos, vamos a ver la gran gama de definiciones que hay sobre lo que es cuidado. La verdad es que yo creo que no hay en ninguna parte alguien que diga esto es. O sea, podemos buscarlo en cualquier parte y todas van a ser una definición de cuidado, y ahí a lo mejor algunos estamos más de acuerdo con algunas cosas que otras, pero definiciones de cuidado son millones. Cuidadores familiares y no familiares. No siempre es la familia la que está ahí dispuesta a cuidar, de repente es un vecino, de repente es el amigo, de repente es alguien que simplemente formó un vínculo a lo largo de la vida. ¿A quiénes cuidamos? O sea, saber que existen distintos tipos de dependencia y aclarar un poquito ahí algunos conceptos de dependencia. ¿Cuáles son las funciones del cuidador? Y algo muy importante y fundamental, que son los duelos y la adaptación al cambio. Esta creo que va a ser la parte, y la única parte como más teórica. Si ven hartas letras, no afligirse, porque es la única diapo, pero creo que es importante como recoger algunas definiciones que se han dado. Hay no sé si lo voy a pronunciar bien, pero yo le digo Collier, que fue una profesora de enfermería, que fue bien importante en la historia del cuidado. Y ella habla sobre que cuidar es cuidarse, es un acto
que hace mantener la vida, que asegura la satisfacción de las necesidades de las personas. Pero que estas necesidades son diversas. Las diferentes formas de responder a estas necesidades van generando hábitos, no solamente en quien cuida, sino también en quien es cuidado y en el núcleo familiar, en la familia, en el sistema donde se desenvuelve esa persona. Y que forma parte de un estilo de vida y una cultura. ¿Por qué me gusta a mí esta definición? ¿Por qué me gusta lo que postula ella? Primero, porque toca el concepto de diversidad. La diversidad de los cuidados creo que es uno de los grandes temas de los cuidadores, porque muchas veces, por existir muchas formas de cuidar, no implica que una vaya a estar mejor que la otra. Pero sí es importante tener en cuenta que existen diferentes formas de cuidar, que existen diferentes formas de ser cuidado y que existen diferentes modos también de cuidar. El otro concepto que creo que es importante resaltar es la acción natural. ¿Por qué es importante? Porque efectivamente, como decíamos, para todos es natural cuidar. Es natural, si yo quiero a alguien, no sé si es tan natural, o por lo menos lo que debería ser, si es que yo quiero a alguien, quiero proteger, quiero cuidar. Pero lamentablemente esta naturalidad se ha ido a otro extremo, en el cual ha caído en este abandono que tienen los cuidadores familiares, ya sea por parte de otras personas. ¿Por qué? No sé, si está la hija, obvio que la hija la va a cuidar, ¿no es cierto? Y el resto se desliga un poquito de ese rol, en donde no tendría por qué desligarse, justamente porque existe la necesidad de una diversidad de cuidado. Y también un poquito del Estado, ¿no es cierto? O sea, recién desde el 2015 que empezaron a sonar estos programas de cuidados domiciliarios, de prestar ayuda a los cuidadores familiares, pero eso es súper reciente y que además que por un tema de recursos tampoco no llega a toda la población. De hecho, no mucha es la gente que sabe que existen estos programas domiciliarios. Entonces, esta acción natural ha hecho que quite ciertas responsabilidades en la sociedad y el cuidar es un rol social. Los hábitos particulares van generando hábitos y que tiene que ver con la diversidad. Hábitos que son muy particulares a ese sistema de cuidado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo pescar un manual. Hay mucha bibliografía, muchos manuales bien simples de cómo es ser cuidador, cómo hay que ser cuidador, pero de repente es más importante anteponerse a eso en cuanto a la historia de vida, en cuanto a la necesidad de esa persona, los gustos, las preferencias, los medios económicos, ¿no es cierto? O sea, no hay ningún manual que me vaya a ser un experto cuidador. Lo principal es ver qué es lo que tenemos, qué es lo que queremos, qué es lo que está pasando, qué es lo que le pasa a la persona, ¿verdad? Y eso justamente genera hábitos que son muy particulares de cada persona. Y es cultural porque claramente no podemos comparar el sistema de cuidado de Holanda con el de Chile, ¿no es cierto? Nos encantaría, pero no. No se puede todavía, o quizás nunca vaya a ser así, y quizás vayamos a ser nosotros, incluso vamos a ser mejores, ¿verdad? Pero tiene que ver con la cultura. La forma en que se van dando los sistemas de cuidado está muy relacionado a los hábitos y a las culturas de cada una de las personas. Hay otra definición que la verdad es que me tocó escucharla de Herminia González, así que se la robé a ella la cita, que la puse ahí, que tiene que ver con que es toda actividad directa o indirecta que facilite el bienestar multidimensional de las personas, facilitando el desarrollo y el mantenimiento de la vida diaria. ¿Por qué me gusta esta definición? Porque creo que aborda mucho. Primero, el decir que es una actividad directa o indirecta nos permite un poco abordar estos temas de decir, no tengo tiempo para cuidar, o yo trabajo, así que no puedo cuidar, o yo tengo que... Nos permite un poco decir que no existe una única forma de cuidar. O sea, el cuidar no implica tener que estar 24/7 solamente, pero sí implica que si tengo una forma de poder ayudar a esa persona que va a estar 24/7, es poder cuidar a esa persona que cuida y poder contribuir en el cuidado de esa persona. Y la otra, y la última definición que me gustaría rescatar, la rescato porque tiene un componente de acción social
muy importante. Es decir, aquí el cuidado no tiene que ver al interior solamente de la familia, sino que tiene que ver con una responsabilidad social. ¿En qué no estoy de acuerdo con él? Y lo subrayé, y ahí me hago la patúa, porque voy a criticar al autor, al Wan Chuan, porque habla de que es una acción social dirigida a garantizar la supervivencia social y orgánica de las personas, perfecto, que carecen o han perdido la autonomía personal y que necesitan de otros para realizar actos esenciales. Y aquí es donde voy a hacer patúa, porque creo que hay que entender la diferencia entre lo que es autonomía e independencia, ¿cierto? No es lo mismo. La autonomía es un derecho que no puede perder nadie, independiente de las condiciones en las que está. Yo creo que a lo que él se refería era perder la independencia. Cuando vamos perdiendo la independencia quiere decir que vamos necesitando de otras personas para seguir haciendo nuestras labores. Pero no por eso voy a perder el derecho de elegir, de poder sentir, de saber lo que quiero, de poder tomar decisiones con lo que quiero, y eso sí es autonomía. Lo contrario de autonomía es heteronomía. La heteronomía en realidad, muchos vivimos con la heteronomía, porque muchas de nuestras decisiones tienen que ver con lo que debiéramos hacer, ¿no es cierto? Pero una persona que pierde su independencia porque, no sé, está con un problema de demencia, ¿verdad? Y ya mirar su closet le es caótico porque no sabe cómo vestir, no sabe qué elegir, perfecto, esa persona necesita ayuda, es dependiente en el sentido de elegir, por ejemplo, esa ropa, pero no por eso no va a poder elegir entre un pantalón celeste y uno rosado, no sé. Es la posibilidad que le damos a la persona de que siga sintiendo que tiene un rol en este mundo. Por eso puse esta definición, porque creo que es muy importante saber que la autonomía es algo que no podemos perder nunca. Es un derecho que tenemos como seres humanos. Tipos de cuidadores. Tipos de cuidadores, pucha, tuve que poner una foto porque si no habría tenido que poner una lista más larga que las definiciones. Tipos de cuidadores hay muchos, están los más chicos, hay incluso cuidadores niños, hay que claramente que mientras no pierdan su rol de niño, está bien que los niños se involucren en el cuidado de su familia. Hay cuidadores adultos, hay cuidadores adultos mayores, hay cuidadores muy adultos mayores, hay cuidadores que han tenido la posibilidad de tener educación formal. He conocido cuidadores que, por ejemplo, no han tenido la oportunidad de saber leer y con diversas estrategias se han manejado y se han hecho cargo de todo. Pucha, la variedad de cuidadores familiares, la verdad, es que es infinita. ¿A quiénes cuidan estas personas cuando hablamos de tipo de dependencia? Pucha, existe la dependencia física, psicológica, algunos hablan de la emocional, esa se repite harto en otras etapas, sí. A ver, nuestro cerebro lo ocupamos entero, ¿verdad? Ya hace rato ya que salimos de ese concepto de que ocupamos solo una parte de nuestro cerebro, hace rato ya que nos enteramos que eso no es cierto. El cerebro se ocupa por completo. Todo nuestro cerebro es importante. Una falla en alguna zona de nuestro cerebro, en algo nos va a incidir. Dependiendo de dónde esté eso, o de qué tipo de falla, o de qué tipo de daño estamos hablando, es la patología que el cuerpo va a asumir por esa falla. Si tenemos una falla que implica el movimiento, que implica las emociones, nuestros déficits o nuestras necesidades o de lo que vamos a depender de otras personas va a tener que ver con esa falla. Esto explicado de manera bien simplista, si hay profesionales, ahí me pueden hacer las preguntas y lo contestamos de manera más precisa. Pero como para que se entienda, la dependencia tiene que ver con que nosotros toda la vida hemos ocupado nuestro cerebro y nuestro cuerpo completo. Entonces todo lo que nosotros hacemos en nuestro diario vivir,
ocupamos todo nuestro cerebro, vamos tomando decisiones, tomamos decisiones de qué vamos a comer, de qué no, cómo nos vamos a vestir, si tenemos una entrevista de trabajo, tenemos que vestirnos de cierta forma, porque no vamos a ir con traje de baño, ¿no es cierto? ¿Dónde vamos a llevar a los niños del colegio, los que no tienen niños, si no quieren tener niños? No sé, hay una infinidad de cosas que hace que el cuerpo lo movilicemos al 100%. Cuando empiezan a fallar estas acciones, empiezan a fallar acciones que nosotros ocupábamos el día a día y que nos permitía funcionar durante el día, acciones básicas. Cuando empezamos a perder estas acciones básicas, necesitamos de alguien que nos sirva de apoyo. Entonces, ¿cuáles son las funciones del cuidador? Y ahí ya puse punto suspensivo, porque ahí sí que llenaría la pantalla de acciones. ¿Por qué? Porque la función del cuidador, en ese sentido, y creo que es algo muy importante, es apoyar en estas acciones que la persona ya no está pudiendo hacer. Y ahí es donde también es importante marcar la autonomía, el concepto de autonomía e independencia. Porque no es que la persona, si ya no puede cocinar, no vaya a participar de la cocina. No, pero es apoyarlo para que esa persona sí participe en la cocina. ¿Se entiende? Entonces, por eso puse un punto suspensivo, porque tiene mucho que ver con la historia de esa familia, con las dinámicas, siempre tratando de tener ojo de no hacerle las cosas, sino que apoyarlo para que esa persona siga viviendo. Si al final nos cuestionamos por qué vivimos o por qué estamos acá, tiene que ver con que hacemos cosas en la vida, en el mundo, somos parte de algo y tenemos que lograr que esas personas sigan siendo parte de ese mundo. Pero también como cuidadores tenemos que lograr nosotros también tener un rol y seguir siendo parte de ese mundo, que es algo que el cuidador suele perder de repente. Y por eso ahí es tan importante el trabajo de el duelo y la aceptación del cambio, que es un trabajo que hace tanto la persona que requiere de cuidados como la persona que cuida. La persona que requiere de cuidados hace un duelo. Si tiene una dependencia física, hace un duelo de que ya no va a poder movilizarse como se movilizaba antes, no va a poder hablar como hablaba antes. Hace un duelo de su funcionamiento, un duelo funcional. Y para la persona que cuida, la verdad es que el cuidado no es solamente el dependiente, sino que el que cuida también es dependiente, que se llama la codependencia. ¿Por qué? Porque todas las acciones, el horario completo pasa a depender de lo que quiera la otra persona o de lo que necesite la otra persona. Por eso es tan importante lo que vamos a hablar después del autocuidado. De nuevo no me avanza. Ahí. Y desde ahí, que es importante saltarnos a esta hoja de ruta en donde hablábamos de los zapatos del cuidador y la importancia de cuidarse. Yo creo que las únicas personas que saben lo que es cuidar son quienes han cuidado o han visto cómo se cuida. Todos nos podemos imaginar y tenemos la capacidad de empatizar lo que es ser cuidador, pero la verdad es que hay que estar en los zapatos para saber realmente cómo es que se cuida. Y en eso, un tema muy importante son las emociones, estas emociones medias caóticas, algunas veces frustrantes, otras veces muy gratificantes, pero que conviven al 100%. Las emociones están 24/7 con el cuidador. Los efectos que tiene esto para el cuidador, y algo muy importante, el autocuidado. Ahí puse una imagen sobre el autocuidado, es prioridad. Y ese dibujo para mí es bien representativo, porque, por ejemplo, los celulares, ni el mejor celular del mundo, ni el más bacanazo, moderno, caro, lujoso, va a funcionar si no está con batería. No está con batería, el celular se apaga, empieza a andar más lento, ¿verdad? Lo mismo nos pasa a nosotros. Y de repente cuesta ver la importancia de ese autocuidado. Las personas se concentran mucho en la otra persona y dejan de ver y se les olvida cargar el celular. ¿Y cómo saber cuidar mejor?
En cuanto a las emociones, estas emociones, miren, puse ahí un dibujo de las emociones, la verdad es que es un gráfico porque las emociones siempre son bien fluctuantes, o sea, en un solo día podemos ir de mejor a bien a mal, de mal a pésimo, de la melancolía a la alegría, y al final nos sentimos gratificantes y de repente, no sé por qué, nos da un sentimiento de culpa. Eso nos genera pensamientos. Y aquí es como el huevo de la gallina, y no voy a entrar en esa discusión, porque capaz que por lo que pensamos es que lo que sentimos, o capaz que lo que sentimos hace que nosotros pensemos. No sé, pero es algo que se genera. Y esta lista de pensamientos que vamos generando, que tiene que ver con ciertas creencias, que tiene que ver con historia de vida también, va generando algo, va generando una conducta que hace que nos podamos enojar, que de repente estemos chatos, que queramos mandar toda la punta del cerro, que de repente digamos boom, bam, recorcholis, puchacay y otras cosas, ¿verdad? Pero que van generando un agotamiento, que van provocando que vayamos construyendo una vida o que vayamos construyendo el significado de la vida que estamos viviendo. Si nosotros empezamos a significar que en realidad, por ejemplo, estamos solos, no damos más, tampoco queremos que se muera la persona, porque generalmente cuidamos a alguien que se quiere. O si es que no la queremos, que también puede ser, si es que no queremos a esa persona, pero somos responsables, ¿verdad? Entonces, toda esta presión, digamos, cognitiva y emocional va generando una carga, que es lo que se va denominando la sobrecarga del cuidador. ¿Por qué pasa esto? ¿O qué es lo que pasa que va provocando esta sobrecarga? En muchas partes aparece como burnout. Es que se provocan, por ejemplo, cambios en las relaciones familiares, la relación que tenía antes con la comadre, que tenía antes con el hijo, con la tía, pucha, esas personas ya no están, ¿verdad? Entonces, nuestras relaciones significativas van cambiando. Cambios en la salud, cuando hay, por ejemplo, alguna dependencia física, el estar agachándome de mala forma, tomando, generalmente nos concentramos más en la otra persona, entonces llegamos y la movemos nomás. Entonces va generando problemas en la salud, los dolores empiezan a cambiar, pueden empezar a haber dolores más crónicos, por ejemplo. Cambios en las emociones, también van surgiendo emociones distintas, emociones bien contradictorias de repente. Tenemos sentimientos contradictorios entre que ya no puedo más, no quiero más, pero lo quiero mucho, no quiero que se vaya, y que no hay nadie más, y nadie me ayuda, pero yo lo hago mejor, entonces no quiero que nadie me ayude. Entonces vamos entrando como en creencias que son contradictorias también y que van provocando agotamiento. Sensación de soledad, cansancio, muchas veces desesperanza, disminución del tiempo libre. Nos vamos organizando muchas veces el tiempo para darnos el tiempo libre, para darnos tiempo de ocio. Muchas veces dificultades económicas, y en este tiempo eso también en muchas familias ha aumentado. Las preocupaciones económicas. Varía mucho, cuando hablábamos de diversidad de cuidado, varía mucho si es que tengo los recursos o no tengo los recursos para cuidar, si es que tengo o no los recursos para tener ayuda, ¿verdad? Y todos esos síntomas o todas esas explicaciones a los síntomas es lo que hacen la gran importancia de lo que es el autocuidado, de por qué necesito cuidarme, por qué necesito estar bien o tener ratos en que yo sé que me voy a sentir bien, poder organizar el tiempo para eso. Entonces, como es tan importante el autocuidado, como es tan importante poder cuidarnos, aquí es donde entran las recomendaciones, pero que más que recomendaciones en realidad eh, son, son conductas que todos los seres humanos deberíamos poder mantener y pudiéramos empezar a ejercitar para tener una buena salud física, psicológica y social. La salud física no tiene que ver con un estereotipo físico de tener una bonita figura o de estar a dieta, no, sino que simplemente de no sentir constantemente ese agotamiento, esa fatiga, por ejemplo, de sentirnos saludables, de que si estamos cansados, perfecto, si también objetivamente agota, pero no sentir ese letargo constante.
la salud psicológica o emocional, poder reconocer las emociones y poder aceptarlas también. O sea, el tener tristeza no está mal, está bien. El sentir angustia está bien, o sea, no está bien, o sea, no se vive bien, pero en realidad es natural. Entonces, raro sería que no lo sintiéramos. La salud social, tampoco ahí significa ser los amigos de todos, no sé cómo se llama esa canción del millón de amigos, no, pero sí tener o saber con quién podemos contar, ya sea, si no es de la familia, bueno, serán instituciones, serán vecinos, serán apps ahora, serán redes sociales, alguna forma en la que yo pueda poder tener una vida social saludable. Recomendaciones. Quise volver a este gráfico porque creo que es bien interesante cómo nosotros cuando empezamos a reconocer nuestras emociones podemos saber cuándo no actuar. Si por ejemplo yo sé que voy a explotar, que ya no puedo más, y me voy a poner en un caso extremo, y se sacó el pañal con la mano, y se rompió el pañal y lo hizo en 1000 pedazos, entonces tengo que levantarlo, tengo que sacarlo, y no, en ese momento, si yo voy a explotar, la emoción en el cuerpo no dura mucho rato. La rabia se descarga así, pero es súper gratificante la rabia, descargar la rabia, así por eso los niños hacen pataleta también. Es súper gratificante, pero va a pasar, o sea, no va a durar todo el día. Si yo estoy en una situación así de extrema, evaluemos. Es mejor que yo vaya en ese segundo a sacarle el pañal con la rabia que tengo, o es mejor darme una vuelta, estar 1 minuto afuera de la pieza, respirar, contar y volver. Esa persona va a estar con el pañal roto durante 1 minuto. Ya estuvo durante 5 minutos mientras se lo rompía. La verdad es que creo que ahí es mucho mejor bajar un poquito la intensidad de la emoción para volver a la conducta. Para volver a hacerlo, me va a dar rabia igual, voy a tener frustración igual, claro que da rabia, pero no voy a estar con esa necesidad de descarga en ese momento. El ejercicio físico en la casa, no necesitamos grandes cosas para hacer ejercicio físico. Necesitamos una silla, necesitamos 1 kilo de arroz, y ahí, sobre todo ahora en cuarentena, empezar a ver en las redes sociales, empezar a ver las cosas que puedo hacer, empezar a hacer estiramiento. Si se fijan, cuando, por ejemplo, estamos mucho rato en un computador, mucho rato sin mover, ¿no? Y tratamos de mover la cabeza para allá, cuesta un poquito. Empieza a dificultarse un poco el tema del movimiento. Si yo todos los días hago esto, les aseguro que el movimiento ya después ni siquiera se siente y la elongación se empieza a facilitar. Entonces, empezar a hacer una rutina que no dura más de 10 minutos de elongar, de hacer ejercicio. Entrenar la cabeza, entrenar nuestro cerebro, hacer ejercicios ahora en internet, en todas partes está lleno de estos ejercicios de adivinanza, de adivinar lo que dice, conductas en la casa, como lavarse los dientes con la mano contraria, tratar de escribir el nombre con la mano contraria, empezar a ejercitar un poquito algo que tenga la recreación de por medio también, o sea, que no sea un trabajo más, sino que nos podamos entretener en algo. Traten de, no sé, y esto yo creo que hay que empezar a hacerlo desde mucho antes, vendarse los ojos, por ejemplo, y tratar de ir al baño, en la medida en que no sea peligroso, por supuesto. La música es fundamental tanto para la persona que cuidan como para el cuidador. Ayuda mucho escuchar música de la época, escuchar música de relajación. Respirar es fundamental. Cuando aprendemos a respirar nos damos cuenta de cómo eso que es tan natural y tan importante a la vez, no nos damos cuenta cuando lo hacemos y nos olvidamos de respirar. Yo creo que de repente los suspiros son porque se nos olvidó respirar y el cuerpo empieza a avisar porque si no se ahoga.
pero la verdad es que saber respirar ayuda mucho a las emociones. Cuando estamos en intensidades muy altas de emoción, el poder respirar y escuchar la respiración, nuestra respiración cuando pasa por la nariz suena. Darse un minuto y escuchar cómo suena la respiración cuando pasa por la nariz es una estrategia incluso de meditación muy buena, sobre todo en momentos de estrés. El hablar, 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 hablar. Si no tienen a quien llamar, escribir. Si no tienen a quien escribir, hablar en el espejo. Da lo mismo, pero al hablar, cuando nosotros hablamos, generamos que el pensamiento cambie, empezamos a construir. Entonces, empezar a hablar y uno escucharse, empieza a cambiar el relato. Si de repente me siento muy angustiado o me siento muy feliz incluso, empezar a hablarlo y a contárselo a sí mismo, pero en voz alta, y empezar a ver cómo me estoy escuchando eso que me está pasando. La risoterapia. La risa tiene la facultad de que no necesitamos estar felices o contentos para que los beneficios de la risa ayuden. Nosotros todos los días deberíamos hacer ejercicio frente al espejo de reír y empezar, ja, 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 jeje, como sea. Pero esa risa, ese ejercicio de la mandíbula, de poder vernos sonrientes, genera en el cerebro, genera toda esta liberación de neurotransmisores que generan felicidad. No va a ser una felicidad constante, pero sí es como tomarse un antidepresivo todos los días, y es mejor que un fármaco. En esta época de cuarentena, yo creo que a muchos les pasa que se quedan con el pijama o con el buzo, con lo que nos levantamos. Cuando nos toca ir al supermercado, si es que salimos, nos damos cuenta que nos ponemos los pantalones y los pantalones cambiaron. Hemos subido un poquito de peso, ya no nos arreglamos tanto. Pucha, ojalá como práctica vestirse, arreglarse igual, mirarse al espejo, darse ese tiempo de la cremita en las manos, estamos en una época de que de por sí es muy estresante, de que en sí los temas de conversación están siendo muy de la mascarilla, que los niños al colegio, que yo no lo voy a mandar, que el alcohol gel, que ya no, que no, ya no venden aerosol, que los supermercados, que la cola. Hay muchos temas sobre la mesa que generan estrés, que para el cerebro escucharlos y hablarlos no es agradable, independiente que yo no me sienta triste, pero no es agradable esos temas de conversación. Entonces, démonos instancias en los que podamos mirarnos, vestirnos, jugar, ¿ya? Llorar no es malo. La gente como que te ven llorando y te tratan de que no llores. Ya, no, pero no llores. Ya va a pasar. No llores, no llores. Tratamos siempre desde muy chiquitito nos han enseñado que no hay que llorar. Y ahí ni siquiera voy a poner un tema de género, porque las niñas cuando se caen también tratan de que no lloren. Así que no tiene que ver con que si hombre o mujer. Desde chicos nos han enseñado que no hay que llorar porque llorar es malo, porque si la persona llora está mal. No, llorar es bueno, llorar ayuda a desahogarse, el llorar ayuda a liberar, el llorar ayuda a reconocer que existe una pena y que vamos a hacer algo con esa pena. Y por lo mismo ahí puso una manito que en realidad debajo de esa agua hay alguien ahogándose, lo que encontré muy representativo, porque efectivamente cuando ya sentimos que nos estamos ahogando, saber reconocer que necesito sacar la mano para poder pedir ayuda. Y ese reconocer no tiene solamente como con que va a venir alguien y va a darme toda la solución que necesito en la vida. Lo más probable es que no. Rara vez nos encontramos con personas que nos solucionan todo y que nos solucionen la vida, eso ya es imposible, ¿verdad? Pero sí va a haber una forma de desahogarse, van a haber ideas nuevas, vamos a poder conectarnos con gente, nuestro cerebro necesita conectarse con gente. En esta época de cuarentena físicamente no se puede, pero sí empiezan a surgir otros medios por los cuales sí podemos conectarnos. Y ahí está la última imagen, que es en cuanto a la sociabilidad, a la ayuda comunitaria. Quienes no cuidan saber o generar redes que puedan hacer
estrategias para ver cómo cuidamos a los que cuidan, cómo cuidamos a nuestros adultos mayores, que no tiene que ver con ir a su casa a cuidar, pero sí tiene que ver con ver, señora, ¿qué necesita? Caballero, cuénteme, si necesita, yo voy al súper, no sé, tiene que ver con las redes comunitarias. Le paseo los perros, no sé, distintas cosas en donde la comunidad puede participar. Aquí algunos datos. Yo no sé si se pueden colocar marcas y eso, pero el que pueda, en Spotify, está el portal 444. Pucha, si pueden escucharlo y después decirme qué les pareció, yo creo que la gente, incluso que fuma drogas o marihuana y cosas así, no ha escuchado esta música, porque de verdad que los vuela y los lleva a otra dimensión en estado natural. Es algo que podemos escuchar durante todo el día, que no necesitamos estar conectados con, no necesitamos salir de las casas, no necesitamos saber hacer yoga ni nada de eso, simplemente escucharlo. Hay mucha meditación guiada para principiantes, imaginería, videos, conferencias. Yo tengo la idea actualmente que las videoconferencias entre familias, amistades, al tener que reemplazar este vínculo de tú a tú, las conversaciones están más profundas. Como que necesito vincularme, entonces necesito ser más profundo. Y como además estamos reflexionando mucho más, también estamos llevando las conversaciones a otros ámbitos. Entonces, creo que las videoconferencias en estos momentos, para cuidadores familiares, para los adultos mayores que están a lo mejor incluso postrados, poder conectarse con esas familias, pucha, es bien importante. Puse ahí un link que recomienda Sename Ninsal en caso de ayuda para dejarla en la presentación. Y yo creo que lo principal es poder conectarse. Actualmente el mundo entero se está teniendo que acostumbrar a otras redes y de verdad que los cuidadores familiares, sobre todo de adultos mayores, necesitan ayuda. O sea, no porque no se puedan ir a ver, no vamos a proporcionar ayudas de otros modos. Preguntas, comentarios. Mariel, ¿qué decir? Excelente tu charla, maravillosa. Hablar el tema del cuidador que muchas veces se deja de lado y nos centramos siempre en el adulto mayor y se nos olvida el gran trabajo que hace el cuidador. Hay varias preguntas que escribieron acá en el chat. Por ejemplo, Ricardo Vélez, empatizo, luego cuido. ¿La baja empatía no permite cuidar a otra persona? Pregunta. ¿Cómo no te entendí? Pregunta Ricardo, que empatizo, luego cuido. ¿La baja empatía no permite cuidar a otra persona? Ricardo, igual si quieres abrir tu micrófono para preguntar. Hola Mariel, hola a todos. ¿Se Hola. escucha, no? Sí, se escucha. Sí, pasa que un poco, a propósito de lo que tú estabas hablando, recordaba un momento en que yo fui cuidado y la persona que me cuidaba era tremendamente empática. Pero si una persona quiere cuidar a alguien porque le nace, le entusiasma, pero tiene una relación poco empática con la persona que cuida, ¿puede hacer o puede tratar bien ese rol? O como yo preguntaba primero en el fondo, ¿empatizo, luego cuido, en el fondo? ¿Tengo que trabajar la empatía primero, en el fondo, para llegar a cuidar a alguien? ¿O esto, porque en algún momento también, quizás entendí mal yo, se hablaba también de que, claro, hay educación formal, hay gente que es como amor al arte, en el fondo, como un tema bien intuitivo también. Pero claro, la empatía creo que puede estar a la base y ahí como, si puedes desarrollarlo un poquito. Sí, mira, eso tiene que ver con la diversidad. Hay un tema ahí, no toda persona es cuidadora. Siempre hablamos mucho en los grupos de apoyos con cuidadores que no es al azar que esas personas estuvieran ahí. Y habían características todas diferentes. Puede ser por empatía, sí, puede ser por empatía. Quien tiene empatía, seguramente la calidad de los cuidados también va a ser muy buena porque va a poder posicionarse en las necesidades de la otra persona mucho mejor que alguien que no sea empática. Pero no por eso alguien que no sea empática no va a proporcionar cuidado.
Y ahí tiene que ver con las razones de por qué soy cuidador. Y las razones son variadas. Pueden ser por amor, pueden ser porque sufro lo que sufro, que la otra persona esté sufriendo. La verdad es que eso de la empatía, de poder ponerme en los pantalones del otro, no existe mucho, porque no, fisiológicamente no es muy posible. Pero si tiene que ver con que yo no quiero que esa persona esté mal y por eso la cuido, claro, hay una empatía. Pero si yo quiero ser superhéroe y en realidad me quiero hacer cargo de toda la familia, no sé ahí cómo valorar la calidad de cuidado, porque va a depender mucho de la persona, pero sí se puede dar que esa persona no esté cuidando por la otra persona, sino que por el rol que tiene sí mismo. Y eso se da. Se da mucho también, lamentablemente se da mucho en los matrimonios más antiguos, sobre todo, en que el marido se fue a comprar cigarro hace muchos años y volvió enfermo, po. No sé qué tanta empatía hay en cuidar a esa persona. Sí pueden haber muchas características personales empáticas, pero no sé qué tanto deseo hay en el bienestar del otro, sino más bien la responsabilidad que tengo sobre esa persona. Entonces, las razones del por qué cuido, creo que ahí están muy apegados a la empatía o no empatía, y se da en ambos casos. No sé ahí cómo calificar la calidad de cuidados. Claramente que una persona empática puede responder mucho mejor a las necesidades de la persona que cuida. No sé si te contesté. ¿Alguien más tiene otra pregunta que quiere hacer? Mariel, yo te quería hacer un comentario que en el tema de las emociones que comentaste tú. Culturalmente se nos ha enseñado a que todas las emociones las tenemos que reprimir. El ejemplo que tú decías, que tanto era para mujer como para hombre, del no llorar, que no se nos está permitido. Claro, cuando niño no llore, y cuando grande, ¿qué pasa con el llanto? Desde la creencia que se tiene con el llanto. Por ejemplo, mucha gente le cuesta llorar porque cree que al llorar va a quedar de pobrecito, de indefenso. Y se nos olvida el reconocer las emociones, se nos olvida que somos seres emocionales antes que ser seres racionales en realidad. Entonces, y que solamente la rabia tiene que ser una rabia explosiva y no una rabia mínima. El tema de cuando un adulto mayor dependiente se saca el pañal, claro, nos da rabia, pero esperar a que baje esa rabia es el ejercicio que muchas veces no se nos enseña, desde chico, súper cultural también. Y reconocer que puedes tener rabia, que siendo cuidador puedes tener rabia, te puedes cansar. Sí, ese es un gran tema. Hay un componente cultural también ahí importante. Vivimos en una sociedad muy de mercado, en el que la eficacia, la rapidez, la eficiencia y las emociones positivas, no las negativas, son muy adecuadas. Entonces, si sentimos rabia o si sentimos pena, tendemos a que el resto trate de parar esa emoción, hasta Claro. por afecto, porque no quiero que tenga rabia, porque no quiero que tenga pena. Entonces trato de quitarle la pena. ¿Cuántas veces hemos escuchado, pucha, me encantaría quitarte esa pena y vivirla yo? Qué acto de amor más grande. Pero en realidad no es un acto de amor, porque no le estoy dando la oportunidad a esa persona de que desarrolle esa pena, ¿no es cierto? Ahora, en el tema de adultos mayores, en el tema de pérdida, cuando hablamos de cuidadores familiares, en algún momento esos adultos mayores se van. Claro. He visto a mucha gente no llorar en sus duelos porque le dicen que no hay que llorar al muerto. Es un dicho que se repite mucho. Sí. Y tienen un mandato y una imposición que ya ni siquiera es terrenal, porque ya ni siquiera es que no están llorando porque la comadre le diga que no llore. No está llorando porque la persona que se fue no la puede ver llorar, esa persona que murió.
Entonces empiezan a generar duelos patológicos por el hecho de reprimirse algo que no se puede reprimir. Ahí, por eso coloqué ese dibujo de la parte emocional, pero también la parte cognitiva, porque estamos acostumbrados a la frase de saquemos la pena, tengo rabia, hagamos algo con la, ¿cierto? Claro. Pero hagamos algo con la rabia no tiene que ver con que se te pase la rabia, sino que es la emoción no la vamos a cambiar. La emoción, como tú decías, es lo más básico, es lo automático que tenemos en nuestro cuerpo. Lo que podemos cambiar son las creencias, podemos cambiar la forma que tenemos de pensar con respecto a algo. A muchos nos ha pasado durante la vida que algo que consideramos un problema y que nos generaba mucha rabia, después nos daba lo mismo. Eso yo creo que nos ha pasado a todos. Pero ahí lo que cambió no es la emoción, si la emoción es una respuesta. Entonces, cuando decimos hagamos algo con la rabia, ojalá tengamos más rabia, ojalá nos demos la posibilidad de tener esa rabia y de vivirla. Por eso cuando yo decía esto del pañal, no tratemos de respirar y ir a moverlo igual y recoger las migajas del pañal ahí mismo. No, tenemos rabia, vivamos la rabia. Salgamos 2 minutos a esa persona con las migajas del pañal, no le va a pasar nada, ¿cierto? Y empezamos a poner en la balanza. Pero lleguemos hasta el final con esa rabia y esa rabia va a empezar a pasar igual. Si la verdad es que el cuerpo no es capaz de sostener una rabia por horas porque nos quedaremos dormidos. Como los niños, cuando los niños que no trabajan bien como con las emociones, todavía no las aprenden a desarrollar, tienen una pataleta y se quedan dormidos, ¿cierto? Exacto. Pues nosotros vamos desarrollando estrategias de afrontamiento, que ahí los adultos mayores son los secos, en estrategias de afrontamiento, de compensación, de asimilación, porque una lista de muchas experiencias que han hecho que digamos, ya tenemos un problema, ya veamos qué hacemos. No sé, si yo llevo 20, supongo que a los 50 voy a llevar 40 experiencias de esas, ¿no es cierto? Un niño no. Entonces, tiene la pataleta, se queda dormido. Nosotros no llegamos a quedarnos dormidos. Nosotros nos enrabiamos, algunos dicen recórcholi, puchacay, como decíamos ahí, otros dicen otras cosas, Claro. pero se hace algo. Se hace algo. Y también un adulto entender que también puede tener pataleta. Tal Sí, vez no claro. al nivel de los niños, claro, pero vivir la emoción, vivir la rabia y entender de que, claro, somos seres emocionales y por lo general lo que se nos ha enseñado es que haz algo para distraerte y que se te olvide la emoción. En esto de que decías tú como, respiro y me pongo, y sigo haciendo las cosas, y es como ya, se me va a olvidar la emoción. No, todo lo contrario, vivirla concho, porque así Exactamente. comienza a bajar la emoción. Y me voy conociendo yo en niveles de emociones que de repente no las conozco. Lo mismo ahora que estamos en cuarentena. Me voy conociendo otra parte de mí que no había tenido la posibilidad de conocer. Exactamente, y el conocer las emociones, eso que tú dices es súper importante. No las vamos a poder controlar, las emociones no se controlan, pero sí las podemos reconocer. Y el momento de que podemos reconocerlas es que podemos empezar a saber cómo actuar. No significa que se me va a pasar la rabia, por ejemplo, la euforia de ese momento. No, no se me va a pasar, pero voy a saber, como dicen algunos, autogobernarme. Claro. Voy a sentir la rabia igual, la pena igual, la ira, a lo mejor agarro un cojín, le grito al cojín que esas son pataletas. Claro, ¿no? Nos vamos a tirar al suelo porque sabemos que ahora nos duele. O sea, a medida que más años vamos cumpliendo el caerse, la sensación de la caída es peor. Entonces, al suelo no nos tiramos. Pero sí agarramos una almohada, sí podemos... La risoterapia, de verdad, aunque suene contradictorio, es muy buena para descargar esas sensaciones reprimidas. Y si ya tengo mucha más pena, lloro. Pero de alguna forma poder sacar, expulsar, exteriorizar todo eso que me está pasando. Mira, ahí estabas hablando tú de esos actos y Vic pregunta si podrías repetirlo del acto de llorar y conversar frente al espejo. Sí, mira, esto igual da como para media hora más. Ojalá
ojalá pudiéramos hacer un ejercicio de risoterapia, pero el poder mirarse al espejo, si es que lo practican 20 minutos al día, cuando se levantan, el poder mirarse al espejo y empezar a dar carcajadas sin la necesidad de tener risa, ¿ya? Que es distinto, sino que empezar a hacer el acto, nadie que está sonriendo, tu cerebro automáticamente no piensa en cosas negativas. Eso ya tiene que ver con algo fisiológico. Entonces, el poder mirarte al espejo y empezar a gritar, pero a gritar con, o sea, a reír, pero a reír con sonido, 10 minutos al día te genera una sensación corporal en el cuerpo distinto. Tu cerebro libera otro tipo de neurotransmisores que no son los que libera cuando tú te levantas, sabes que vas a tener la misma rutina, sabes que vas a hacer esto, que no vas a salir de la casa, que tienes que ir a cambiar el pañal. No, es darte un espacio de 10 minutos para poder o gritar o verbalizar, abrir la boca, cerrarla, mover todos los músculos de la cara. Tenemos muchos y poder moverlo. La risa es muy bueno para eso. Tiene que ver con ejercicios de relajación, es toda una dinámica, no es jajaja nomás, ¿no es cierto? Pero, y ahí apelo a las redes, a la tecnología. En YouTube hay mucho manual para eso que podemos practicar. Hay muchos videos bien fáciles que podemos seguir, y ahora que estamos en cuarentena, no necesitamos ir a los talleres para poder hacer esas cosas, espero que después igual se reactive. Sí. Oye, mira, la Pero Sofía, porque Mariel, ahora tenemos la herramienta de la... Mariel, No te escucho. ahí sí, Sí. ya. Mira, la Sofía hace una reflexión muy linda, que tiene mucha razón. Dice, en relación a lo que comentan ahora, finalmente, cuando existen cuidadores de personas que fallecen, que no se recuperan finalmente, creo que es importante hacer el link entre por qué es importante generar espacios personales, actividades personales, etc. Siento que es importante también porque si no, el cuidador solo desempeña ese rol y una vez que esta persona fallece, se queda sin actividades significativas, sin relaciones sociales. Al final, no solo es algo importante durante el cuidado, sino que una vez que este cuidado termina, incluso tal vez esto es más importante cuando estos cuidadores son familiares. Puta, importantísimo lo que dice Sofía cuando hablábamos de la importancia del duelo, del trabajo del duelo y de la adaptación al cambio, justamente tiene que ver con eso. Cuando se trabaja duelo en cuidadores de adultos mayores y en realidad en cualquier tipo de cuidador, se trabaja mucho el sentido de vida. ¿Por qué? Porque esta codependencia, el yo pasar a depender absolutamente de los horarios y las necesidades de otra persona, empieza a generar que empiezo a perder mi propia vida. El cuidador, una de las principales razones por que se generan todos los síntomas, tiene que ver con la pérdida del sentido propio de vida. O sea, paso a vivir por otra persona. ¿Y qué pasa cuando esta persona se va? Chuta, no tengo rutinas, no tengo vida, no tengo amigos, no tengo actividades propias, solo me acuerdo cuidar. Entonces, esto que es normal en todo duelo, pero también acá se aumenta. Le da las pastillas a las 5 de la mañana, a las 7 le da el desayuno, y mi cuerpo se va a seguir despertando a las 5 de la mañana. Pero de ahí ya no voy a tener cosas que hacer, porque ya no tengo que derivar todo mi tiempo a otra persona. Entonces, la verdad es que lo que dice Sofía es fundamental en el cuidador, el poder trabajar en el propio sentido de vida de la persona, de que la persona pueda integrar a estas actividades, porque claramente que hay una pérdida del tiempo personal, eso estamos claros, pero poder integrar a todo ese tiempo dinámicas que tengan que ver con la persona del cuidador. Así es. Mira, Angélica nos pregunta, como estábamos hablando de emociones, ¿cómo debería vivirse la emoción del miedo o la angustia? ¿Y cómo puedo ayudar a mi mamá con crisis de angustia si se bloquea y no me permite hablar con ella? No vive con ella. ¿Vive con ella? No vive con ella. No vive con ella. No, ¿Y la mamá tiene crisis de angustia? ¿Tiene alguna patología? no dice. Pero ¿sabes qué? Angélica y Mariel, yo siento que el miedo
tiene una función que tiene dos funciones, más que nada, que es protegerse y que nos paraliza y a la vez nos mueve. Entonces, cuando estamos con miedo, tendemos a protegernos y como hacernos como bolita, como posición fetal de repente, y así podemos ir sanando nuestras heridas cuando nos viene esta crisis de angustia, que al final una crisis de angustia es una crisis de miedo infinito. Sí, te encuentro toda la razón. Y además, agregar que si es que porque claro, qué difícil es cuando quieres cuidar a alguien, pero no estás con esa persona, y esa otra persona además está con estas crisis de angustia, de miedo, ¿cierto? Que claramente es súper funcional. Y desde ahí, como, no sé, como consejo, bien desde lo poco que podemos saber, es poder validar ese miedo. Porque Claro. así como sabemos que eso está pasando por algo, que ella tiene razón, independiente de que nosotros no le encontremos la razón. Puede que nosotros digamos, pucha, pero ¿por qué está teniendo miedo ahora o por eso? Bueno, pero ella tiene sus motivos. Entonces, poder legitimar, poder validar ese miedo, hacérselo a ella válido. ¿Para qué? Para que podamos hacer algo con ese miedo, para poder saber cuál es la mejor opción que tenemos ahora. No vamos a tener la palabra o la solución para que esa persona nunca más tenga miedo y que hoy día acabe la situación, pero sí podemos trabajar en eso. Entonces, una vez que la persona se siente validada, que la persona sabe que le creen ese miedo y que le están validando esa conducta, poder ver si es que qué cosa nos sirve. Y ahí empezamos a probar estrategias de relajación, estrategias de imaginería, estrategias de tener un tuto. Todos los adultos podemos tener tutos también. Podemos tener algo que nos calme, podemos tener un lápiz en la mano, podemos, podemos simplemente tener una conversación que nos saque el foco. Si la persona está angustiada o tiene miedo, hay algo que le está haciendo tener miedo. Y cuando tenemos miedo es una emoción tan potente y tan alarmante, porque está hecha por algo el miedo, pero es tan potente que toda nuestra atención se vuelca en eso, porque está hecha desde que somos seres humanos. Y cuando nos hicieron como seres humanos, no sé cómo partió todo esto, pero cuando nos hicieron como seres humanos, nos dijeron, tenéis que poder arrancar de ese rinoceronte, ¿no es cierto? Entonces, toda nuestra atención tenía que estar en el rinoceronte. No sé si rinoceronte, pero toda nuestra atención se vuelca al motivo de ese miedo. Entonces, creo que como consejo podría ser acompañar un poco ese foco de atención independiente, que no le encontremos la razón, para saber qué es lo que puede calmar a esa persona en ese momento. Y educación, mucha psicoeducación, enseñarle a esas mismas personas que sepan cómo practicar estrategias que les sirvan para bajar la ansiedad. Oye, Mariel, como han preguntado harto acá en el chat, y en realidad, ¿qué recomendaciones tú darías para en este tiempo de cuidado estando en cuarentena, ya sea en estar con la persona o con el adulto mayor a distancia? ¿Qué podríamos hacer? Sí, ahora estamos en un periodo súper complejo en ese sentido, pero siento que no le podemos echar toda la culpa al periodo. Claramente que ahora todo se acentúa, pero de la soledad del cuidador familiar y del adulto mayor estamos hablando hace muchos años, ¿o no? Creo que ya hace muchos años estamos hablando de esa necesidad que tienen, entonces no es algo tan nuevo ahora. Claramente ahora todo esto se acentúa. ¿Cuál es el recurso que tenemos hoy en día? Creo yo que ahora todos se están movilizando para poder conectarse de otras formas que no sea de manera presencial. Por un lado eso, ocupar las tecnologías, ocupar el celular, aprender a ocupar el celular, poder conectarse con otras personas para simplemente poder hablar. Y lo otro, por otro lado, que ya tiene que ver con algo más práctico, es que
en las comunidades, en los vecindarios, en las comunas, pucha, quienes pueden, no es mucho trabajo ir y averiguar en qué casa hay un adulto mayor, en qué casa hay un cuidador familiar, y poder tener el número de esa persona y preguntarle. Cuando voy al supermercado no me cuesta nada traerle los tallarines, el arroz y el aceite. Entonces, tratar de pedirle ayuda, y ahí es cuando levantamos la manito para pedir auxilio, y que no es un auxilio tan auxilio, sino que simplemente tiene que ver con si nos estamos todos apoyando en esta época de encierro, en esta época compleja, que además en el caso de cuidadores de adultos mayores se complejiza mucho más porque son la población de riesgo, ¿no es cierto? Entonces, poder ahora alzar la voz y poder organizarse entre más personas para tener ayudas concretas, como son insumos, como son alertas, si es que pasa algo, o sociabilizar por medio de las redes. Ya. Justamente yo quería hablar de las redes, y eso es muy importante. Cuando uno no tiene redes, está como en una isla, y no se puede tirar al agua porque hay nadie que la salve. Claro. Entonces, es muy importante tener redes, no solamente cuando uno está ahogándose, sino que antes de eso, antes que sucedan las cosas. Exactamente. Claro, porque yo encuentro que teniendo redes, la entienden, y uno entiende, y se empieza la cosa a mejorar uno mismo. Cuando uno da, mejora. Entonces, eso creo yo. Y hablemos un poquito más de las redes. Muchas gracias. Sí, las redes hoy en día son, mira, siempre han sido importantes, pero yo creo que ahora estamos en un momento en el que además estamos aprendiendo a ocuparlas más todavía. Cuando yo ahí, sí, me pude devolver. Hay muchos programas ahora que están surgiendo con esto de los encierros, en el que podemos hacer videoconferencia, que podemos conectarnos con más gente, que podemos saber de otras personas, que podemos ser selectivos. Antiguamente nosotros prendíamos la televisión y teníamos que ver lo que estuvieran dando. Hoy en día podemos elegir qué ver, porque claro, las redes son muy buenas para poder seguir en contacto, pero también tienen eso en contra de que tanta noticia que se da y que empieza a preocuparnos, ¿no es cierto? Pero lo bueno es que tienen una acción voluntaria, entonces yo puedo decidir qué ver o qué no ver, con quién conectarme o no conectarme. Los grupos de WhatsApp, por ejemplo, entre cuidadores, poder decirse qué es lo que necesito, o simplemente quiero hablar. Hay cosas que entre los cuidadores se hablan que no se hablan con otras personas porque solamente un cuidador lo va a entender, por ejemplo. Solamente un cuidador va a entender que ya no doy más y que quiero tirar toda la punta del cerro. Porque si eso se lo digo a otra persona, me va a mirar con miedo de que le vaya a hacer algo a ese adulto mayor, ¿cierto? Pero los cuidadores familiares no, porque saben que esas cosas pasan, y que no porque quiera mandar toda la punta del cerro, es que en realidad vaya a mandar toda la punta del cerro, o capaz que mande toda la punta del cerro, pero por eso es importante poder estar conectado, poder tener ese soporte que a lo mejor presencialmente ahora no va a estar, pero sí sé que está ahí, sí sé que puedo llamar a alguien, sí sé que alguien me va a escuchar, sí sé que alguien me va a entender. ¿Cuántas veces nos ha pasado que de repente nos sentimos angustiados y cuando lo contamos decimos, uy, menos mal, gracias, te pasaste, y la otra persona dice, pero si no he dicho nada? No, pero es que con el hecho de decirlo hay un desahogo. Así es súper importante encontrar buenas redes de apoyo, ya sea entre cuidadores y entre adultos mayores también, siempre. No dejarlas afuera, entendiendo que ahora el distanciamiento físico es lo que nos imposibilita de estar rodeados, no así el distanciamiento social. Porque podemos estar con gente a través de, como decías tú, de las videollamadas, de WhatsApp, los mismos vecinos, hay redes municipales también. Entonces podemos generar. Y esa diferencia que hiciste es súper importante porque, claro, en todas partes se habla de una distancia social,
pero que no es una distancia social, es una distancia física. Exacto. Y por eso comentaba esto que se está dando, y yo la verdad es que ahí yo lo digo no desde la literatura, ni puedo citar a nadie, porque en realidad lo he preguntado entre los amigos. Y efectivamente a todos les ha pasado que sus conversaciones están siendo mucho más profundas, y que puede tener que ver con que, claro, como estoy necesitando tanto de conversar, o tengo tanto, es como cuando no tengo el dulce. No tengo el dulce y quiero el dulce. Entonces estamos necesitando tanto que las conversaciones están siendo más profundas, entonces estamos viendo que en realidad los vínculos sociales muchos se están fortaleciendo. Muchos han contado cómo se han vuelto a conectar con familiares que no veían hace mucho tiempo. Y están conversando cosas que en su momento fueron los que los separaron, por ejemplo. Fueron los problemas que los separaron de adultos mayores con sus hijos. Y ahora están hablando, y como lo hablaron y ya pasó el tiempo, y ya eso que antes era un problema, ahora ya no lo siento como problema, las cosas se están hablando distinto. Entonces, aprovechar un poquito, si es que podemos aprovechar algo de este momento, tiene que ver con el fortalecimiento de los vínculos. Así es. Este es un muy buen momento para fortalecer los vínculos. Mariel, darte nuevamente las gracias por esta charla. Gracias. Estás invitada de nuevo, siempre, para seguir conversando, porque podríamos hablar mucho rato. Y también darle las gracias a todos los que participaron por sus preguntas, tanto en el micrófono como en el chat, y que se sigan conectando a los demás webinars que vamos a estar haciendo. Este webinar va a estar después en YouTube, en el canal de YouTube de Giroactivismo, para que lo vean, por si quieren sacar alguna reseña, algo, lo pueden volver a ver. Un gusto para todos, saludos, que estén bien, y no salgan de la casa si no es necesariamente necesario, valga la redundancia. Un abrazo a todos. Gracias, Mariel, nuevamente. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Chao.